Los aztecas creían que los terremotos y el fuego llevarían al mundo a su fin. Por un momento, en 1985, parecían tener razón. La Ciudad de México es sacudida por un terremoto mortífero y desconcertante. ¿Cómo sobrevivieron los recién nacidos durante 9 días entre los escombros? La ciudad más grande del mundo, sometida a un riesgo extremo frente a los terremotos del pasado y a los que vendrán. Grandes terremotos. Ciudad de México. Una mañana en la Ciudad de México. Población 20 millones. Esta es la metrópoli más grande del mundo. Lo que una vez fue un valle fértil de lagos y pantanos es ahora una ciudad superpoblada, que concentra la fuerza política y económica de México y es el destino turístico más importante del país. No tan lejos de las calles frenéticas, nuevas vidas nacen cada día en los hospitales de la ciudad. En una mañana como esta, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México aprendió el significado de la supervivencia. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. 7:19 AM. La televisión local es una de las primeras víctimas del terremoto. A las 7:22, un violento temblor detuvo el reloj del histórico Hotel Regis. Muchos otros edificios del centro de la ciudad se hallaban en ruinas. El terremoto no solo fue destructivo, provocó también una extraña sensación. Estaba en el 8º piso. De repente empecé a sentir como un mareo y luego ya empezaron a gritar que estaba temblando. Y ya de ahí fue cuando pues, todo se hizo así como un remolino y se vino abajo. Fue cuando nosotros quedamos atrapados ahí. Cristina Castañeda había dado a luz la noche anterior en el Hospital Juárez. Ahora el edificio de 11 pisos se había reducido a 3. Cristina, su bebé recién nacido y cientos de personas quedaron atrapados en los escombros. Junto a estas escenas de devastación, había zonas que aparecían incólumes. Como este automóvil semidestruido, la Ciudad de México se hallaba mitad destrozada y mitad intacta. La mayor parte de los daños se concentraron en el centro, en la parte antigua de la ciudad. Los que vivían lejos del centro no conocían la magnitud de las pérdidas. Los edificios que tenían entre 5 y 15 pisos de altura sufrieron los peores daños. Los hospitales, los condominios más populosos y las escuelas. En la secundaria Héroes de Chapultepec, los docentes y los alumnos quedaron atrapados. Por lo menos 7 de ellos murieron.
Muy cerca, el edificio de apartamentos Nuevo León albergaba a 1,200 personas en 12 pisos. En pocos segundos la estructura fue pulverizada. Efectivamente, cuando venimos a este lugar que estaba el módulo todavía pues en ruinas, ¿no? Pero todavía había gente ahí. Me impactó mucho de que una persona llevaba un pequeño en los brazos, no me imagino de 4 o 5 años, y que le gritaba: perdóname, no pude salvarlos, perdóname, no pude salvar. Entre los cientos de personas sepultadas por los escombros estaban los 10 hijos de una pareja y 4 miembros de la familia del cantante de ópera Plácido Domingo. La esperanza es lo último que muere y es lo único que nos queda. Así que lógicamente tenemos esperanza, queremos hacernos ilusiones y con eso podemos todavía pasar algunas horas quizás. Pero lo que queremos es que se termine esta agonía. Varias horas después del terremoto, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, aún no había respondido públicamente al desastre. La única presencia oficial parecía ser el ejército, que se dirigía hacia todas partes, no para rescatar personas, sino para mantener el orden. El presidente de la Madrid venía luchando contra una profunda crisis económica. Ahora debía responder para asistir a los ciudadanos. Pero los habitantes de la Ciudad de México no se habían quedado esperando la ayuda. De a miles se lanzaron al esfuerzo del rescate. Los llamaban los topos. Voluntarios capaces de reptar a través de los escombros de un edificio en busca de sobrevivientes. Personas que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. Y estaba la gente pobre, sin nombre, la gente pobre que nadie recuerda. Fueron ellos los que comenzaron a buscar cubos y todo lo que fuese necesario para ayudar. Uno de los más grandes héroes era en realidad pequeño de estatura. Marcos Sariñana, viajante de ventas y corredor amateur de maratón de apenas unos 50 metros de estatura. Su tamaño inspiró el apodo de su niñez, la Pulga. Bueno, digo, no soy nada, ¿verdad? Una humilde pulga, como ya se me conoce. Una humilde pulga, como ya se me conoce. No estoy más que cumpliendo con un deber de ciudadano. Y la Pulga se deslizaba a través de espacios mínimos. Ayudó a salvar a 27 personas. Pero en ese momento no tenía ninguna de las herramientas que lleva hoy. Estorbando el paso. Traigo un machete, traigo una hacha. Por ahí, traigo una hacha. Mi pala para quitar escombro. No me va a pasar lo que en 1985, que solamente con las puras manos andaba haciendo escombro todo a un lado, los escombros. Él y el pueblo de México se abrieron camino con las uñas. La cifra inicial del gobierno de 26 muertos estaba muy errada. A las pocas horas la cantidad se multiplicaría. Y pasarían días para que los científicos pudiesen establecer la magnitud del terremoto en 8.1. Por extraño que parezca, el epicentro no se hallaba nada cerca de la Ciudad de México. Estaba localizado a 500 kilómetros de distancia en la costa del Pacífico, cerca de una ciudad llamada Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una ciudad industrial bastante grande. Hubo algunos daños allí, pero los daños sufridos en la región del epicentro, en general, fueron muy pocos. ¿Por qué los pueblos cercanos al epicentro sufrieron menos daños que la lejana Ciudad de México?
Los científicos buscaban desesperadamente la respuesta. En tanto, en el Hospital Juárez, los topos seguían avanzando y se llevarían una gran sorpresa. Vimos varias cunas con bebés que se habían derrumbado desde el 10º piso hasta el nivel del suelo. Algunos de ellos estaban llorando, deshidratados. Algunos además estaban atrapados. La mayoría murió. Cristina Castañeda había estado atrapada en las ruinas de la sala de maternidad durante 5 horas. Protegida de los derrumbes por un colchón y un escritorio, se hallaba viva, pero separada de su hijo recién nacido, Víctor. Pues es que son unos momentos muy difíciles, porque en esos momentos piensa uno en todo. O sea, por ejemplo, yo pensaba que si yo llegaba a morir, que si mi hijo iba a vivir o que si iba a estar pues también muerto o que qué era lo que iba a pasar. Eran muchos gritos y fue cuando, como todos gritábamos y habían muchos gritos, fue cuando nos empezaron a rescatar, a sacar y ya fue cuando los mismos gritos llegaron hasta a las personas las que nos rescataron. Guiados por los gritos de los voluntarios, se abrían camino en los escombros, acercándose cada vez más a las víctimas. A medida que las horas pasaban, las víctimas iban siendo rescatadas de los escombros. Cristina Castañeda era una de ellas. Su hijo Víctor se hallaba en otro piso cuando el terremoto se desató. Parecía imposible que él y los demás recién nacidos pudiesen sobrevivir al derrumbe de hormigón y cristales. Al caer la noche, miles acampaban en las calles. Muchos de ellos temerosos de los temblores que se producen luego de los grandes terremotos. Al día siguiente se produciría lo último que necesitaban: otro terrible desastre. Atardecer del 20 de septiembre de 1985. 36 horas después de que un gran terremoto desencadenara una avalancha de destrucción a lo largo de la Ciudad de México, miles de personas se hallaban sepultadas bajo los edificios derrumbados. Los voluntarios, llamados topos, continúan encontrando a los vivos entre los muertos. Han localizado a otra persona ahí. En el edificio de apartamentos Nuevo León, el famoso cantante de ópera Plácido Domingo sigue esperando el milagroso rescate de sus 4 parientes. Ya lo creo, hay cantidad de personas todavía con vida y lo saben, los expertos me lo han comunicado. Pero sus parientes no fueron tan afortunados. Especialistas extranjeros en tareas de rescate llegan a la Ciudad de México. Los perros entrenados y los dispositivos de alta tecnología que ellos traen ayudarán a salvar vidas. En la noche, los trabajadores buscan sobrevivientes entre las grietas que dejan los escombros. Para quienes están sepultados vivos y los que se deslizan entre las ruinas, ocurre lo peor que podía ocurrir. A las 7:56 p.m., el segundo gran terremoto. Magnitud 7.6. Este hospital, atestado de víctimas del primer terremoto, se convierte en una pesadilla de confusión y temor. Estamos causando pánico constantemente a los pacientes. Luego de una rápida inspección, se determina que el edificio del hospital, debilitado por el primer terremoto, está fracturado.
Pues yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. Tiene bastantes fracturas. Deciden evacuar el hospital, temiendo que nuevos temblores pudiesen derribar el edificio. Les comentaba que puede quedarse así, ¿verdad? Los centros de salud se hallan doblegados. Los 2 terremotos han dejado a la ciudad sin el 25% de las camas de hospital. ¿Los pacientes a dónde los vamos a dejar? Doctor. Doctor. Mientras los pacientes se pierden en la noche, los equipos de rescate continúan la desesperada búsqueda de supervivientes. El segundo terremoto provocó el derrumbe de al menos 20 edificios más. Con el recuerdo del segundo temblor, las personas que realizan los rescates no solo se preocupan por sus víctimas, sino por su propia seguridad. Valerosamente siguen adelante. Cerca de la medianoche, el país presencia por televisión un drama conmovedor que se desata en las ruinas del Hospital General. Un ser diminuto y frágil, milagrosamente suspendido en una grieta de hormigón. Aún respira, luego de haber estado atrapado durante 40 horas. Los equipos de rescate franceses y mexicanos colaboran sin pausa para liberar al muchacho. Pueden tocar su pequeño cuerpo frío, pero no logran rescatarlo. Un movimiento en falso u otro temblor podrían aplastarlo. Ha sobrevivido el derrumbe de un edificio, a las noches frías y a la falta de alimento y agua. Finalmente, casi 2 días después de su nacimiento, el niño vuelve a nacer de las ruinas del Hospital General. Ha llevado 10 horas liberar al recién nacido. Los voluntarios mexicanos y franceses se hallan exhaustos, pero felices. El niño está a salvo. Es uno de los recién nacidos a los que llaman los milagros. En total fueron rescatados 22 bebés de las ruinas de los hospitales General y Juárez. La doctora Dina Villanueva, junto con su equipo, fue la encargada de atender a estos niños en el Hospital Infantil Federico Gómez. Un recién nacido pudo estar sin líquido, pudo estar sin alimento, más de 8 días. Para muchos estos bebés eran simples milagros de Dios. Víctor Hernández, hijo de Cristina Castañeda, fue uno de ellos. En los días que siguieron al terremoto, el presidente de la Madrid recorrió la zona del desastre. Su presencia no amortiguó la controversia en torno a la falta de respuesta del gobierno ante la catástrofe. El gobierno fue muy lento. Creo que el gobierno nunca fue realmente consciente de la extensión de lo que había ocurrido. Y fue una lección para los mexicanos, porque descubrieron cuán malo era su gobierno. No podían confiar en su gobierno, no podían confiar en el presidente de la República y comenzaron a preguntarse, ¿a dónde es que vivimos? ¿A dónde hemos forjado nuestras vidas? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Quién se ocupa de nosotros? Y por supuesto, descubrieron que quienes se ocupaban de ellos eran el Ejército de Salvación y los niños y las niñas exploradoras. Yo no tengo la opinión de que la respuesta a ese desastre falló. Un desastre es aquello que sobrepasa las capacidades normales de control
de algo. Es posible que haya habido esa falta de información y esa falta de coordinación ante la magnitud de los daños. Mientras el gobierno intentaba poner en marcha una estrategia de asistencia social, los voluntarios continuaban rescatando personas. Con la esperanza de oír el lejano eco de los sobrevivientes, los voluntarios pedían silencio. Luego de unos minutos, la frenética actividad se iniciaba nuevamente. Dos semanas después de los terremotos, no había más milagros, ni sobrevivientes. Se fabricaban ataúdes improvisados y los muertos eran transportados de asientos a un campo de béisbol en el centro de la Ciudad de México. Recuerdo a un muchacho que estaba ayudando. Era estudiante de la universidad y se hallaba muy preocupado. Jamás había visto gente muerta como en ese momento. Y comenzó a fumigarlos y a hablarles y decía: no tengo derecho a verte con el vestido roto. No tengo derecho a verte. ¿Por qué no huiste a toda prisa, niñita? ¿Por qué la viga cayó encima de ti? Fue muy conmovedor oír esas historias de esos jóvenes estudiantes temerosos de la muerte, temerosos de contaminarse, pero aún así haciendo su trabajo y cumpliendo con su deber. El número total de víctimas es controvertido. La estimación oficial del gobierno de 6,000 es considerada muy baja. La verdadera cantidad posiblemente exceda los 10,000. Igualmente alarmante era ver dónde había muerto mucha de esa gente. Una gran parte de los derrumbes se produjeron en edificios gubernamentales, hospitales, escuelas, condominios del Estado. ¿Cuál había sido el error? La respuesta se hallaría sepultada en lo profundo del pasado histórico de México. El lugar más inseguro durante el terremoto de 1985 en México fue el condominio de Nuevo León. Se cree que 1,200 personas murieron allí. El edificio derrumbado se hallaba en uno de los históricos cruces de caminos del pueblo de México. Esta es la Plaza de las Tres Culturas. Aquí se encuentran restos de la antigua capital azteca, junto a una iglesia colonial española y los edificios modernos de la Ciudad de México. Es un sitio con un pasado sombrío. Aquí los aztecas sacrificaban a miles de hombres y mujeres. Aquí los conquistadores españoles diezmaron a los aztecas. Y es también aquí donde se inicia la historia de los grandes terremotos mexicanos. Originalmente el Valle de México se hallaba salpicado de pantanos y lagos, siendo el más grande el lago Texcoco. Los aztecas a su llegada en el siglo XIV se asentaron en una isla de ese lago y fundaron su capital, Tenochtitlán. La única forma de que la ciudad creciera era construyendo pequeñas islas con lodo del fondo del lago. En la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México, aún pueden verse los vestigios de las tierras creadas por los aztecas. Se les llama chinampas o huertas flotantes. Con la creación de esta tierra de sembradío fértil pero frágil, los aztecas producían alimento y expandían su ciudad. Esta tierra prefabricada temblaba violentamente durante los periódicos terremotos que azotaban el valle.
Los aztecas creían que el mundo llegaría a su fin a causa de una catástrofe. Pero en 1532 su imperio se derrumbó. No por acción de la naturaleza, sino por 450 soldados españoles con armas modernas. La ciudad de Tenochtitlán fue destruida y sobre sus ruinas se construyó una nueva capital, la Ciudad de México. En los siglos siguientes los lagos continuaron siendo drenados para construir sobre ellos y dar lugar a la creciente población. Hoy las calles desniveladas del centro son signos visibles de que algo extraño ocurre bajo la ciudad. Y esta catedral, construida a principios de la colonia, es 12 metros más baja de lo que era. El cemento es bombeado debajo de los cimientos para detener su tendencia a hundirse. La catedral se hundía mientras los niveles de aguas subterráneas subían. Irónicamente, para una ciudad construida sobre un antiguo lago, la Ciudad de México tampoco cuenta con agua suficiente. Un aspecto favorable de la geología de la ciudad es que la falla más cercana se halla a más de 300 kilómetros de distancia. Pero justamente esa falla es enorme. A lo largo de la costa americana del Pacífico se encuentran gigantescas placas de corteza terrestre que crean distintas líneas de fallas. Las placas se hallan en constante movimiento, rozándose y chocando unas con otras, impulsadas por gigantescas fuerzas. Frente a la costa de México, una de las más pequeñas, la placa de Cocos, es subducida debajo de otra conocida como la placa norteamericana. En otras palabras, la placa de Cocos es arrastrada por debajo de México. A eso lo llamamos subducción. Y esa pequeña placa entonces es impulsada por debajo de la costa mexicana. Y existe mucha fricción asociada a esto. Lo que ocurre es que la línea costera mexicana es atraída hacia abajo. Pero al final la fricción es doblegada y México da un salto. Y cuando ocurren estos grandes terremotos, provocan temblores en el interior. El daño más severo de un terremoto suele hallarse cerca del epicentro. La Ciudad de México fue una excepción a la regla. Las ondas sísmicas recorrieron más de 300 kilómetros de roca antes de causar daños en la Ciudad de México. El estado del terreno de la ciudad y la distancia del epicentro también explican los mareos que muchos sintieron durante el terremoto. Luego de viajar desde la costa a la capital, lo que restaba del terremoto eran fuertes ondas sísmicas rodantes, responsables de la sensación de náuseas o mareos. Las ondas convirtieron al viejo lecho del río en un tembloroso tazón de jalea al rebotar entre las capas blandas y las capas rígidas del terreno. Los terremotos más fuertes que existen, el peor terreno posible, la Ciudad de México bajo un doble riesgo sísmico. En 1957 se produjo la primera demostración de la vulnerabilidad sísmica de la ciudad. Un terremoto de magnitud 7.6 ocurrió cerca de Acapulco. Los fuertes temblores posteriores fueron filmados. El terremoto se produjo a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, pero los daños fueron tan terribles que la capital fue erróneamente considerada como su epicentro. ...600 personas murieron o desaparecieron. Se derrumbaron imponentes iglesias antiguas. Y también este moderno edificio de apartamentos cuya construcción había finalizado poco antes del terremoto. El terremoto de 1957 proporcionó una lección muy clara sobre en qué parte de la Ciudad de México las condiciones eran malas y dónde se producirían serios problemas en el siguiente terremoto. Pero como en muchos otros sitios del mundo, estas lecciones son olvidadas cuando la presión edilicia se impone sobre las consideraciones de largo plazo sobre la seguridad antisísmica. A principios de la década del 60, los indicios cruciales sobre el futuro sísmico de México provendrían de territorios muy lejanos. Los terremotos más grandes que se hayan registrado.
actualidad en la Ciudad de México conviven los extremos. El lujo junto a la pobreza, la belleza natural y la polución ambiental extrema. Este lugar fértil y atormentado comenzó a asumir su forma moderna a principios de los 60. Y durante este auge en la construcción, todos los grandes terremotos parecían ocurrir en otras partes. En 1960 hubo un enorme terremoto en el sur de Chile, el terremoto más grande que conocemos, tal vez de una magnitud cercana a 9.5 en la escala Richter. Cerca del epicentro de este gran sismo, un maremoto de 9 metros de alto arrasó la costa chilena destruyendo pueblos enteros. Aunque se trataba de una región poco poblada, cientos de miles de personas quedaron sin hogar y más de 5,000 murieron. Luego, en 1964, se produjo otro adelanto de lo que podría ocurrir en la Ciudad de México a causa de otra falla de subducción. Viernes Santo. Anchorage, Alaska. Sacudida por un terremoto de magnitud 9.1 que duró aproximadamente 4 minutos. Cuando digo enorme, me refiero a 1.300 kilómetros de largo. El temblor en Alaska fue inmenso. Obviamente, Alaska es un territorio despoblado. Incluso Anchorage, donde más se sintió, es una zona despoblada en comparación con la Ciudad de México y otras áreas urbanas. Primero Chile, luego Alaska. Junto a México, todos enfrentan una amenaza similar: las fallas de subducción, responsables de los mayores terremotos de los que se tenga memoria. En el terremoto de México de 1985, las ondas de choque y el mal estado del terreno eran una mortífera arma de doble filo. Lo que ocurre con las ondas sísmicas es que cuando penetran en el lecho del lago rebotan hacia atrás y adelante, desde la parte superior del lecho lacustre hasta el fondo, y eso demora unos pocos segundos. Y significa que los edificios de cierta altura se sacudirán con más fuerza. Las ondas sísmicas agravan el temblor hasta que las estructuras superaron su punto de quiebre. Curiosamente, uno de los edificios más antiguos de la ciudad no sufrió daños. La edad no era un factor tan serio como la altura. Un ejemplo es esta iglesia colonial. Los edificios modernos de los alrededores no fueron tan afortunados. Algunas estructuras chocaron entre sí durante el terremoto de 1985. Imaginemos un edificio de 20 pisos muy cercano, junto a, digamos, un edificio de 5, 6 o 10 pisos. El de 20 pisos, si se sacudieran juntos, no habría problemas. Pero si el pequeño se sacude así y el grande se sacude así, pueden golpear uno contra otro. Y uno de los problemas de la Ciudad de México es que los edificios de distinta altura se estrellaban unos contra otros porque no se movían juntos. A pesar de la mala geología de la Ciudad de México, hay señales de esperanza. Todos los edificios nuevos deben informar sobre sus arquitectos y contratistas, que son los responsables públicos de su construcción. Además, se realizan mejoras o reconstrucciones según los códigos antisísmicos actuales. Puede ser costoso y molesto, como cubrir un edificio entero con un pesado entramado de vigas de acero. Pero la Ciudad de México sigue siendo el asiento de estructuras potencialmente peligrosas. Construidas tan próximas unas de otras, pueden literalmente derribarse entre ellas. Mientras el próximo gran terremoto se aproxima inevitablemente, la Ciudad de México podría no ser el único sitio que acapare los titulares. Otra ciudad sería su compañera de tragedias. Acapulco, la refulgente capital de la costa mexicana. Arenas del blanco de un diamante. Cuerpos dorados al sol.
terremotos monstruosos. Por ahora este último aspecto aún está ausente del historial de Acapulco, pero podrían surgir problemas en el paraíso. A lo largo de la falla sísmica mexicana, donde la placa de Cocos subduce debajo de la placa norteamericana, hay secciones llamadas brechas. La placa de Cocos se está hundiendo. Si tenemos un terremoto aquí, sobre este dedo, esa parte de la presión se alivia. Y luego, digamos, tenemos otro aquí. Y esto se convierte en una clavija. Es aquí donde queda colgando. Es lo que llamamos brecha sísmica. No hemos tenido un terremoto aquí desde hace mucho tiempo. Y es el lugar donde hay más posibilidades de que ocurra el próximo. Un mapa de los terremotos recientes de México muestra claramente los sismos agrupados en el norte y el sur de Acapulco. Pero junto a esta gran ciudad balnearia se halla la brecha de Guerrero. No ha registrado actividad y parece estar lista para un terremoto. El pronóstico es terrible para Acapulco. La última vez que la ciudad sufrió un gran terremoto fue el de magnitud 7.6 en 1957. Era un lugar distinto. En ese entonces una vieja ciudad portuaria. Acapulco apenas mereció una mención en los noticieros que apuntaron con sus cámaras el espectacular daño sufrido por la Ciudad de México. Desde entonces, Acapulco se convirtió en un importante destino turístico internacional y en el blanco maduro para un devastador terremoto. Bajo la deslumbrante fachada de los hoteles de playa, existe un lugar empobrecido y vulnerable. Gran parte del millón de habitantes de la ciudad integran la clase trabajadora o pobre. Sus hogares desconocen los códigos antisísmicos y posiblemente no soportarían un gran terremoto. E incluso los grandes hoteles, construidos antes del terremoto de 1985, pueden no ser inmunes. La economía de Acapulco depende del negocio del turismo. Un desastre sísmico con muchos muertos y heridos alejaría a los visitantes. En pocos hoteles se han realizado mejoras estructurales. Acapulco se halla en un estado de negación sísmica. Un temblor grande centrado en Acapulco sería devastador. Muchos miles morirían. Quizás 1 millón de personas quedarían sin hogar. Aunque no pueda salvarse a sí misma, Acapulco podría enviar una señal que salvaría a muchos otros. Recientemente, México estableció un sistema de alarma antisísmica, la primera de su clase fuera de Japón. Su funcionamiento es increíblemente simple. Un terremoto cerca de la falla costera, como en Acapulco, es detectado por estos instrumentos. Las señales de alarma son transmitidas a la Ciudad de México a la velocidad de la luz. Las ondas sísmicas se mueven más lento, otorgando un valioso tiempo para prepararse para el impacto. Cuando la alarma es recibida, la populosa red subterránea de la Ciudad de México se detiene automáticamente. El sistema genera una advertencia de unos 70 segundos antes de un terremoto inminente. El tiempo es suficiente para evacuar esta y otras escuelas antes de la llegada de las ondas sísmicas. Este es un edificio nuevo. El edificio escolar anterior se derrumbó en 1985, matando a 7 alumnos y sus maestros. Son recordados en una pequeña placa colgada en un corredor de la escuela. Pero el sistema de alarmas es efectivo solo debido a la distancia entre la Ciudad de México y la falla sísmica. Los lugares más cercanos al epicentro, como Acapulco, no tienen esa suerte, ni cuentan con tiempo de evacuación.
reloj geológico sigue funcionando, pero la memoria humana comienza a fallar. Hasta las terribles lecciones del terremoto de 1985 quedan sepultadas en el pasado. Algunos corren contra el reloj diseñando y reconstruyendo estructuras para soportar mejor los inevitables terremotos. Pero ni ellos pueden borrar el pecado original de la geología mexicana. La Ciudad de México debería estar en cualquier parte, menos en la Ciudad de México. La capital de este gran país no debería estar allí, porque mientras haya terremotos, este lugar absorberá cada uno de ellos y los intensificará contra esta pobre gente. Los bebés que llamaron milagros del terremoto son hoy hombres y mujeres que viven y trabajan en esta gran metrópolis. En 1985 se convirtieron en símbolos de esperanza y ahora crecen con el recuerdo de una tragedia que les cambió la vida. Pues primero me explicaron que mi mamá había fallecido en el 85, o sea, cuando estaba más chica pues sí me ponía mal, me ponía a llorar, me ponía triste, pero como ha pasado el tiempo ya es normal. Supongo que en ese momento fue cuando mi familia se valoró un poco más. Yo creo que nada más tomen conciencia, ¿no?, de lo que puede pasar en un terremoto si llega a ser de la misma magnitud o más grande. Siendo más tranquilo y pensar bien las cosas, porque sí te afecta y afectas a los demás. Pues el valorar a una persona ajena, el valorar lo que es una vida, el decir, bueno, yo estoy viendo que está alguien mal y no me importa, o sea, yo me voy a meter y lo voy a ayudar. Pues yo creo que eso es algo muy, muy valorable, ¿no? Víctor Hernández, el hijo de Cristina Castañeda, es un símbolo de la sobrevivencia para los mexicanos, lleno de esperanza frente a las dificultades, con sueños y mucho orgullo por su país. Te pasó eso, fue por algo, ¿no? O sea, a mí no me tratan diferente, o sea, yo soy normal. A mí lo que me gustaría hacer es meterme a una universidad. Quiero ser ingeniero licenciado en computación, ayudar en una institución o, por ejemplo, los chavos de la calle. Pues yo me imagino en México antes que eran desunidos, ¿no? O sea, que no había pasado una tragedia que era un México así que no estaba tan unido como lo está ahorita. Los habitantes de la Ciudad de México saben que viven sobre una zona de mucha actividad sísmica. Mientras el terremoto de 1985 queda en la memoria, la vida de la ciudad continúa. Hay una palabra que nos ha impulsado a través de la historia, llevándonos a buscar respuestas a grandes incógnitas. Esto podría cambiar la historia de América. Algunas dando lugar a nuevas preguntas. Si fuimos de la Tierra a la Luna, ¿dónde está la evidencia? Una palabra que es el motor de nuestra pasión. Curiosidad. Por explorar lo desconocido. Discovery Science.